Comenzamos hoy con el Salmo número 11, que quisimos titular con mi esposa o mi reina, prueba de ADN. Y la primera pregunta que llega a la mente es, ¿para qué se hace una prueba de ADN? De hecho, si quieren van colocando ahí en el chat, vamos a ir leyendo un poquito, vamos a ir conversando. ¿Para qué se hace una prueba de ADN? Es más, llevándolo al contexto y para iniciar, si vamos a hacer una prueba de ADN, ¿quién puede estar 100% seguro en este momento de que es un elegido para salvación? Es más, se lo digo más, se los comparto más en el contexto de lo que vamos a ver hoy. ¿Quién puede estar 100% seguro de que tiene el ADN del Señor en sus venas? ¿Cierto? Ya me están diciendo aquí por herencia genética, paternidad, incluso a veces por enfermedades, para comprobar paternidad exactamente. Hoy vamos a comprobar nuestra paternidad, ¿cierto? Como hijos que queremos y que somos del Señor y que estamos convencidos de eso, pero vamos a ver si hoy con esta prueba de ADN precisamente es el Señor que nos muestra si somos o no somos parte de su pueblo. Si es verdad, por ejemplo, esta pregunta es a veces como chistosa, porque será, digamos, por ejemplo, que cuando llegamos a los pies del Señor o cuando empezamos a hacer, a entender un poco más acerca de sus mandamientos, de guardar sus mandamientos, de las festividades, empezamos a acercarnos un poco más a nuestra raíz. ¿Por qué será que las cosas en vez de ponerse más fáciles, se ponen antes al contrario más duras? ¿Cierto? Es verdad, por ejemplo, como dice por ahí el dicho, es verdad que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, o es solo un meme, ¿cierto? Entonces vamos a verlo a continuación, vamos a empezar a ir deshilachando. De hecho, conviene mucho la palabra deshilachar hoy, van a ver por qué. Vamos a ir deshilachando un poquito este salmo, y vamos a irnos verso por verso para que ustedes más o menos se hagan una idea y comprobemos hoy que entre todos los que estamos aquí presentes vamos a hacer una prueba de ADN en vivo que no va a demorar días para resultados, sino que simplemente va a ser inmediata, ¿cierto? De aquí a 30, 40 minutos que hagamos nuestro estudio, vamos a ver que vamos a sacar el resultado de esta prueba de ADN. Entonces, comencemos leyendo primero que todo el Salmo 11, desde el capítulo 1 lo vamos a leer todos junticos y vamos a comenzar entonces. Salmo 11, al músico principal, Salmo de David. En el Señor he confiado, ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo? el Señor está en su santo templo, el Eterno tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Bueno, entonces acá este salmo es un salmo de David, como lo vemos, y es un salmo de por qué la prueba. Si bien no tenemos un contexto exacto o no sabemos el momento exacto en la vida de David en que escribió este salmo, sin embargo, los comentaristas pues concuerdan en que fue un momento de prueba de David, que fueron, ¿quién nos dice en el chat? ¿Muchos o poquitos los momentos de prueba de David? ¿Será que tuvo momentos de prueba? De pronto David como que estaba relajado, Suficientes. estaba como un chorro, ¿cierto? Muchos, exacto. Entonces, este es uno de los momentos sin números de prueba que tuvo David. Como hemos venido viendo en los salmos anteriores, David viene de un momento de persecución por parte de su suegro, el rey Saúl. Entonces, pues este es uno de los tantos momentos en que sus enemigos le perseguían y en que sus enemigos cuestionaban la existencia de Dios. En este salmo, el rey David le responde a sus enemigos y a los que son incrédulos que cuestionan la fe de Dios. Ustedes escuchaban la canción que sonó antesito de que empezáramos este estudio, Demente. Me vibró el corazón. Exacto, a muchos les puede parecer locura la fe, ¿cierto? Quizás
muchas personas, yo creo que no sé, cuéntenos por el chat si ustedes se han sentido que los han tratado de dementes, en algún momento los han hecho sentir como que tienen un poco de locura. Exacto, demente, es cierto, porque quizás nosotros pues en nuestra fe hacemos muchas cosas que para las personas quizás de afuera, ¿cierto? Que no conocen nuestra fe, pues dicen, uy, están locos, están dementes, ¿cómo así que no salen el sábado? ¿Cómo así que están estudiando la palabra? O si estudiamos la palabra nos podemos volver locos, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Nos tildan El que lee la Biblia el que se lee, vuelve loco, el que lee sí. la Biblia se vuelve loco, exacto. Entonces, puede parecer demente, pero al final el Señor es el que juzgará y nos dirá quiénes en realidad están dementes o no, ¿cierto? Si el que confía en el Señor y si el que pone su fe en Él o pues los que no lo hacen. Exactamente. Vamos a ver a continuación y les quiero compartir nuevamente. Permítanme, comparto la pantalla nuevamente para poder hacer algo bonito. Listo. Vamos a ver a continuación un video que nos va a ayudar mucho a entender este salmo. Este es el proceso, les voy a mostrar a continuación el proceso de elaboración del lino. De hecho, gracias a Yami, nuestra diseñadora textil y de indumentaria, por iniciar hoy con la oración y a Elvis. Muchas gracias, chicos, porque para este salmo, mejor dicho, viene de perlas y ya van a ver ustedes por qué. Quiero que presten atención y nos escriban en el chat si de pronto de lo que vamos a ver y de lo que les voy a ir narrando, a ustedes les suena similar a algo o les parece como que esto ya lo he vivido, lo que llaman el déjà vu. Quiero que me comenten ahí si de pronto esto tiene algún tipo de conexión con nuestras vidas. ¿Listo? Este es el proceso de producción del lino, como les decía. Las fibras del lino para hacer tela para la ropa de verano proviene de la planta de la linaza, de la semillita de la linaza. Yo no tenía ni idea. Canadá, de hecho, tiene una de las mayores producciones de lino del mundo. La cosecha del lino, aquí como están viendo, las plantas de linaza pues son cultivadas alrededor del mes de marzo y cosechadas o cortadas al finalizar julio, lo que permite que el sol de julio y de verano pues se seque mucho más rápido la planta que ya fue cortada, ¿cierto? Posteriormente los montones de lino seco son recolectados y viene la primera prueba de calidad. Luego empieza a deshacerse, como ustedes están viendo ahí, en fibras, esta tallo de lino, y luego comienza un proceso de golpes y más golpes y triturado. Por ejemplo, vean esta máquina que parece sacada de una película de terror. Es un proceso de machacado y de triturado de bastante fuerte que se le hace al lino para que pase de ser una rama seca a algo más maleable, ¿cierto? Y ya cuando está total y completamente deshecha, o sea, ya cuando ya no aguanta un golpe más la mata, la planta, ¿ustedes qué creen? ¿Termina ahí el proceso o apenas estamos comenzando? Viene el proceso del alisado, por ejemplo. De hecho, este proceso continúa siendo bastante fuerte y aparentemente pues muy doloroso si uno fuera, imagínense, machacado y después cepillado de esta manera. Vean esos clavos por los que son pasados lino. No sé si de pronto lo que les esté describiendo a ustedes, aparte también les esté llamando la atención y piensen como que, bueno, esto también tiene referencia o parece que yo fuera una planta de lino a veces. De manera industrial, la cuestión tampoco es que cambie mucho, ¿no? O sea, hay que triturar y triturar la planta hasta que quede totalmente seca y maleable para poder hacer estos montones, lo que ellos conocen como el lino azul, y es cuando tiene pues esa uniformidad y cuando tiene una finura y una fuerza establecida ya predeterminada y escogida por ellos. Y precisamente al finalizar todo este proceso, pues vamos a ver que, bueno, aquí ya lo están hilando, esto ya es el proceso más para hacer como la tela de lino, que es la que utilizamos en las prendas de vestir para verano generalmente. Y todo este proceso culmina pues obviamente con unos rollos del mejor lino listo para ser usado en prendas que son realmente en ocasiones más costosas que una prenda normal y creo que ya ustedes se están dando cuenta por qué. Entonces, después de ver todo este proceso del lino y todo, creo que sí me escucharon, lo que sí me escucharon. Me Sí, sí, confirman ahí sí, si escucharon toda la historia. están opinando por el chat. Ah, ok, perfecto. Entonces, después de ver todo este proceso que acabamos de ver con el lino, vamos a ver entonces qué relación hay. Ahora sí vamos a iniciar. Vamos a ver qué relación hay. Este era como la pequeña introducción, el pequeño abrebocas. Vamos a ver qué relación hay entre una prueba de ADN. Vamos a ver qué relación hay
entre el proceso del lino y este salmo y nuestras vidas, ¿cierto? Vamos a relacionar estas cuatro cosas y vamos a empezar a hilachar totalmente esta tela el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con el verso número 1 y para eso tenemos unos invitados especiales, así que verso número 1. Al músico principal, Salmo de David. En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Bueno, muchas gracias, Estefa Abdul, por leer este primer verso. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos del músico principal, acá estamos haciendo referencia, o el salmo más bien de David, hace referencia al director de la orquesta de los levitas, ¿sí? Y cuando hablamos del principal, podemos hacer referencia, o en Apocalipsis hace referencia al que venciere. Entonces ahí de entrada, con las primeras 3 palabras del salmo, nos está diciendo que estamos llamados a vencer, ¿sí? Entonces ahí David nos está diciendo, estamos llamados a vencer. Iniciamos con pie derecho. Exacto, ustedes, directores de la orquesta de los levitas, de los sacerdocios de sus casas, de sus hogares, a ustedes los escogidos del Señor, que en Apocalipsis pues tendrán esa gran promesa, ustedes están llamando a vencer. Entonces, acá de entrada, el Señor nos llama a vencer. Y cuando nos dice, en Jehová he confiado, entonces cuando hablamos de Jehová, pues estamos hablando del que es, del que siempre ha existido, del que siempre existirá, del eterno. Ya luego nos dice el primer versículo que en Jehová he confiado. Entonces acá empezamos a hablar de confianza. Cuando hablamos de confianza, es importante acá tener en cuenta que si nosotros confiamos en el Señor, el que tiene el control, en el Todopoderoso, siempre podrá haber una amenaza, podrá haber una adversidad, podrán llamarnos locos. Por acá nos decían en el chat que nos dicen locos, fanáticos, demente, ridículos, ¿cierto? Podrán haber todo ese tipo de cosas, puede que nos llenemos de temor, de terror, pero debemos confiar en el único eterno. Y cuando nosotros estamos confiando en el Señor, pues si nosotros en realidad estamos confiando en el Señor, pues no debemos temer. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿en realidad confiamos en el Eterno? O sea, nosotros lo podemos decir, pero ¿será que nuestro corazón y nuestra mente sí siente confianza? O sea, podemos decir sí confiamos, pero en el momento de la prueba, que es lo que acá estamos tocando en el Salmo y vamos a ver, ¿será que en ese momento de la prueba sí estoy confiando en el Señor? Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, descansamos en Él, ¿sí? En el que tiene el control de todas las cosas, en el único que nos vio desde que nuestro embrión estaba siendo formado, en ese que pueden decirnos un diagnóstico, pero no nos han dado el veredicto, ¿cierto? Entonces puede que una situación sea imposible, pero el veredicto final de todo lo que, el final del camino solamente lo conoce el Señor. Y pues nadie nos puede decretar qué va a suceder en el futuro, solo Dios. Entonces, es importante pues que a pesar de que nos digan todas estas cosas negativas, a pesar de que, bueno, a nuestro alrededor no sea muy esperanzador la situación, pues debemos confiar en Él. ¿Por qué debemos confiar en Él? Porque nos ha hecho promesas preciosas, ¿cierto? Entonces nos ha dicho que el final del camino es restauración, es paz, es salvación. Es decir, que no debemos escuchar las voces que nos dicen que escapemos al monte Cualab, ¿cierto? Sino que debemos permanecer, debemos confiar en Él. Entonces, acá quiero dejarles esta pregunta. ¿En realidad confías en Él? ¿Sí confiamos en el Señor? ¿O quizás en el momento de la prueba queremos dar un paso hacia atrás o hacia un lado? ¿Queremos huir? ¿Queremos hacer guaridas? ¿Queremos escondernos? Entonces, bueno, les dejamos esa pregunta y si la quieren compartir por ahí por el chat, pues bueno, bienvenido sea. A continuación,
vamos a darle paso a nuestros amados amigos, Abdul y Estefa, para hacerles una pregunta. Y es, ¿ya han tenido una prueba de ADN ustedes? Chicos, amigos, amados, cuéntenos, por favor. Bueno, amigos, hola familia. Bueno, nuestros amigos nos pidieron que como habláramos de un momento de prueba. Ahí pues compartimos dos fotos. Una que cuando todos, digamos que estábamos recién casados en nuestro matrimonio, y otra de la izquierda, en la cual ya llevamos un poco de tiempo casados. Estábamos justo en un momento de un redil, algo así como un retiro de una congregación cristiana a la que asistíamos. No la compartimos por eso, sino que ese día, más temprano, unas horas antes de esa foto, eh, me había recibido una llamada y básicamente había recibido la noticia de que, pues nada, habíamos entrado en quiebra. O sea, literalmente, pues yo era emprendedor. eh, y pues ya, o sea, básicamente como que bueno, ya no va a haber más plata, o sea, ya hasta ahí. Y si estábamos sonriendo era porque ese día todavía teníamos la comida ahí garantizada. Resulta que después de ahí, pues nada, comenzaron las deudas a crecer, definitivamente eran muy grandes. Por otro lado, nos pidieron la casa donde estábamos viviendo, algo, pues la verdad, obviamente, pues porque normalmente cuando uno tiene un techo, uno al menos dice como que, bueno, gracias a Dios hay techo. Y pues nada, después de eso, digamos que finalizó con que yo tuve que regresar para donde mamá, a trabajar con ella, y mi esposa se quedó en Medellín, estudiando la universidad. Y pues para un matrimonio estar separados pues por algunos meses pues no es nada grato, la verdad. Y más cuando sé que la responsabilidad como sacerdote de mi hogar es precisamente velar por el bienestar y los recursos y todo pues por la familia. Ahí está, amigos. Bueno, amigos, muchas gracias. Gracias, Abdul. Gracias, Estefa. Bueno, acá ya nos contaron la primera prueba de ADN en esta comunidad desafiante. Todavía me acuerdo de esos días. Entonces, bueno, amigos, muchas gracias. Ahora vamos con el versículo número 2 y vamos a invitar a nuestros amados amigos Diego y Paola. Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Muchas gracias, Dieguito. Si Dios me ama, ¿por qué entonces me pone tantas pruebas? Es una pregunta que yo me he hecho, o me hacía mucho antes, ¿cierto? Cuando en realidad estaba siendo trillado como el lino. Y si Dios en serio me ama, ¿por qué me pone pruebas a veces como tan tremendamente fuertes, no? De hecho, muchas veces yo decía, bueno, y si yo estoy regresando, si estoy volviendo nuevamente, porque a veces aparentemente los malos o las personas que, de hecho, hablaba yo con mi esposa esta mañana, estábamos haciendo aquí un pequeño ensayo de la presentación y yo le decía que en esta parte iba a mencionar algo muy chistoso, y es que ustedes escuchan el acento mío y ustedes piensan que todos los colombianos hablamos así, ¿cierto? De hecho, es muy, es muy chistoso porque muchas personas, eh, cuando me escuchan hablar a mí, me relacionan mi hablado de una vez con películas, series o novelas de narcos. Yo no sé por qué, pero lo hacen así. Entonces, decía yo, muchas veces las personas piensan que todos los colombianos hablamos así, o que todos los colombianos son narcos, o que todos los colombianos, no sé, nacemos con una bolsa de coca bajo el brazo, o yo qué sé. El hecho es que cuando uno ve a esas personas y uno dice, ¿por qué a veces los malos tienen esas vidas de lujo, cierto? O sea, ¿por qué o sea, Señor, yo regreso a ti, me rindo a ti, y lo primero es que vienen unas pruebas que, como nos compartía ahorita Abdul, o sea, una bancarrota y en muchos sentidos, ¿cierto?
y no, y las personas que de pronto no actúan bien, hacen cosas ilegales, hacen cosas malas, hacen cosas en contra, incluso lo hacen a veces a propósito, porque a veces los malos tienen vidas de lujo aparentemente, gozan de paz, salud, prosperidad, todo por todas partes les va bien, pero las personas que queremos seguir los mandamientos a veces nos vienen tantas pruebas, ¿no? Ciertamente, como dice aquí el salmista en el Salmo 73, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Y eso era básicamente lo que yo estaba viviendo en ese momento, un momento de prueba muy fuerte en donde veía personas que de pronto la tenían mucho más fácil y no tenían ni siquiera miedo a nada. O sea, no miedo al mundo, pero ni siquiera miedo al castigo del Señor, a nada. Y les iba muy bien. Y precisamente el salmista dice que casi resbalan sus pies, incluso yo casi resbalo también. Y en el verso 17 al lado derecho dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. El Señor en una visión lo lleva y él ve el fin de estas personas. Y termina el salmo diciendo, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, básicamente, después de haber sido puestos a prueba, lo que el Señor y lo que el salmista aquí describe es que qué más hacer el resto de nuestras vidas, sino contar en realidad todas sus obras. De hecho, a continuación, vamos a invitar también nuevamente a Dieguito y a Paola, y nos gustaría que nos compartieran si han tenido también ya una prueba de ADN. Cuéntenos ustedes. Sigue después. Buenas tardes para todos. Bueno, pensando en esto que compartía Patricia de una prueba, seamos, bueno, ¿qué vamos a decir? Busquemos saber entre tantas cosas que ya hemos vivido que el Señor nos ha permitido. Y ahora entiendo, sí, tenemos ADN. Ahora sí, ya es claro. Sangre azul, correcto. Del Mesías, bueno, precisamente venimos en una prueba en el aspecto laboral, ¿sí? Ya vamos a ponerla más reciente. En la parte laboral y pues mi esposo, como saben, es joyero y pues el hecho de, al medida de estudiar la palabra y darse cuenta pues de tantas cosas como es el consagrarse al Señor y que todo lo que Él me ha dado en esos dones sea para Él, pues lo que hablaba al principio, Patricia, como que entre más se mete uno con el Señor, como que pareciera que todo se va como cerrando en este mundo terrenal. Pero esa prueba nos hace, también nos permitió pues aprender lo que venimos andando con el Señor, a depender de Él, porque no es depender de los caballos, de nuestros caballos, sino esa confianza en Él. Entonces ha llegado al punto en el que no ha habido para pagar arriendo, no ha habido para pagar la alimentación, no ha habido recursos de lo que se trabaja, pero que no ha habido trabajo. Pero es esa prueba de lo que estábamos viendo ahorita, esa confianza. Realmente confío en el Señor y pues gloria al Padre que nos sorprendió hoy, primicia, les compartimos. Hoy no se hace compras, pero nos llegó a la puerta hace que una hora más o menos, un mercado que en nuestras fuerzas de nuestros caballos no hubiéramos podido comprar. Burrito apenas, burritos. Entonces, sí, tenemos esas dificultades, pruebas, pero gloria al Padre que nos levanta. Bueno, bendito sea el Señor. Y una prueba de ADN más. Vamos apenas en el verso 2. Ahora, muchas gracias, Dieguito y Pau. Verso número 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bueno, Lynn, Maru, muchas gracias. Bueno,
dice mi esposo, ya vamos en el verso 2 y a mí como que se me entrecorta la voz porque, wow, este salmo es tremendamente desafiante como esta comunidad, en serio que sí. Entonces, bueno, acá quiero hacerles una pregunta. ¿Qué sería de tu vida si te regresaras a lo que antes hacías sin Dios? Si te lo ofrecieran todo, ¿lo cambiarías? Y bueno, si nos quieren compartir sus respuestas por ahí por el chat, entonces quedamos ahí súper atentos leyéndolos. Bueno, para contextualizarnos un poco más y entender este verso 3, vamos a leer Juan 6 del 63 al 69. Mi amado esposito nos va a ayudar. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Yeshua a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Cielito. Bueno, entonces acá vemos cómo mucha gente seguía a Yeshua por el pan temporal, por los milagros que estaba haciendo, ¿cierto? Por lo que él les podía ofrecer. Pero acá vemos en Juan que él les está exhortando y no solamente los está exhortando a ellos, sino a nosotros en el momento de prueba. Entonces nos está exhortando y nos está diciendo que no le sigamos por lo temporal, sino que le sigamos por lo eterno. Acá vemos que cuando él los exhortó y les dijo esto, pues muchos se fueron, ¿cierto? Muchos se fueron porque pues era más importante lo temporal, ¿cierto? Lo del mundo, ¿cierto? Que pues lo eterno, ¿verdad? No, estas personas que se fueron pues no tenían la visión en ese momento de la eternidad a su lado. Entonces, acá, pues el salmista, que es David, nos invita a que seamos como Simón Pedro, que le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, a pesar de las pruebas que estemos viviendo, a pesar de las dificultades, acá ya hemos escuchado 2 testimonios, 2 pruebas de ADN, nada fáciles, difíciles y todas las que también estamos seguros que todos hemos pasado, pero es una invitación que nos hace David y nos hace el Señor a través de este salmo a que sigamos, a que permanezcamos y a que pues le digamos al Señor, no podemos ir a ningún otro lado y acá los estaba leyendo y ustedes dicen, no podemos volver atrás, ¿cierto? A pesar de que hayan muchas cosas pues que nos hagan, bueno, como, no sé, querer desistir, pero no, o sea, acá debemos continuar, debemos seguir en realidad sin todo lo que rige nuestra vida, que es su palabra, que es lo que estamos estudiando, que son sus mandamientos, que intentamos cada vez cumplirlo, por eso estamos acá reunidos un día de reposo. Si rechazamos los fundamentos, pues, ¿qué ha de hacer de nuestra vida? ¿Cierto? O sea, acá todos, y están contestando, no podríamos imaginarnos tener una vida como la que mi esposo mencionaba de estas telenovelas o series, ¿verdad? Tener esta vida lujosa y de una posible prosperidad, pero no tener nuestra fe. Entonces, la prueba nos está dando sus mandamientos y pues nosotros sin duda alguna con mi esposo, a pesar de todas las pruebas que podamos vivir, pues le pedimos al Señor que podamos seguir manteniéndonos en sus mandamientos y pues preferimos estar en prueba que tener un éxito en el mundo, ¿cierto? Volver atrás otra vez lo que ya dejamos. Entonces, ¿por qué nos afanamos entonces de las cosas del mundo?
Y bueno, acá también hacemos otra invitación a través de este salmo, pues que nos hace el Señor a tener nuestra mente y nuestro corazón en lo realmente eterno, en lo que en realidad es importante. Y les dejo otra pregunta. Este salmo es como de muchas preguntas, pero es como la forma en que nosotros mismos nos preguntamos como a nosotros mismos y nos exhortamos, ¿cierto? Entonces, este salmo nos vino a exhortar de cuánto tiempo le dedicamos a lo eterno, ¿sí? Cuánto tiempo le estamos dedicando al eterno y que podamos asimismo agradecer por los fundamentos que el Padre nos ha dado y por permitirnos vivir todas estas pruebas para acercarnos más a esos mandamientos que Él nos dejó. Vamos a continuación a conocer, a preguntarles a nuestros queridos y amados amigos Lindsay y Maru si han tenido una prueba de ADN. Hola familia, ¿cómo están? Bendiciones. Voy a dar paso a mi esposita para que nos cuente su prueba de ADN que le hizo acercarse al Señor y confirmó su fe y su confianza plena en Él. Cuando veía el video del lino que estaba siendo procesado y cómo tenía que ser triturado, chamaqueado, golpeado, peinado, me hacía recordar mucho a lo que hemos vivido acá en Argentina, no porque haya sido tan malo, sino que sin duda ha sido un proceso bastante progresivo, continuo, que el Padre ha tenido con nosotros porque no ha sido fácil dejar todo lo que teníamos en Ecuador, como que dice quemar los barcos en Ecuador y venirnos acá con 3 maletas, con un niño chiquito de menos de 2 años, por todo, por hacer un posgrado y pensar que nosotros vinimos a buscar algo que era temporal y encontramos lo eterno, ¿no? Porque nosotros éramos cristianos, pero no conocíamos la Torá. Y acá el Señor pues nos mostró la Torá y ha sido un proceso como si estuviéramos en el desierto. Realmente no ha sido fácil, ha sido sumamente duro, pero el Señor sin duda ha estado con nosotros y pensar que estaríamos sin Él, ¿dónde estaríamos sin Él? La verdad que solamente esa pregunta que hicieron ahora último, o sea, más allá de la prueba del DNA, ¿no? A mí me hace temblar, me hace poner los pelitos de puntas porque solo pensar dónde estaríamos hoy, como dice la canción, si no nos hubiera llamado, si no hubiera abierto nuestros ojos, es el regalo más grande. Pero sin duda la prueba fuerte ha sido, gracias a Dios no hemos pasado por prueba de salud. Bueno, hemos pasado por varias pruebas de salud en este tránsito de 9 años aquí, porque el estrés no viene gratis, el estrés pasa factura y sin duda pues también la hemos vivido, pero considero que esa prueba tan gigante como otras personas que nosotros vemos en los hospitales, que sufren de unas cosas terribles o que sufren los niños, no la hemos vivido, nuestro proceso también ha sido difícil, no ha sido sencillo. Sí, efectivamente, creo que cuando veníamos de otro país, como que nuestro anhelo era conseguir un título universitario para servir, ¿no? Obviamente, siendo cristianos, queríamos tener herramientas para ayudar también a los demás. Y cuando vinimos acá tuvimos que dejar muchas comodidades, muchas cosas, y el Señor luego sale a nuestro encuentro y nos saca la religión, nos saca a todos. Y ahora que, gracias a Dios, hemos podido conseguir aquello que vinimos a buscar, creo que la prueba de ADN es que lo rechazamos. Eso creo que fue para nosotros lo que marcó realmente, porque si todo este viaje fue para ser médicos especialistas, y hace unas semanas cuando podíamos, no sé, disfrutar de en gran manera de eso, preferimos tenerlo por poco y despreciarlo como tal y ponerlo al servicio del Señor, pero darnos cuenta que lo más importante para nosotros es nuestra familia. Creo que nos fuimos como un matrimonio joven queriendo alcanzar medicina, tantas otras cosas, y regresamos como una familia que de hecho a muchas personas les choca porque piensan que, bueno, que vamos a llegar a hacer un montón de especialidades y cosas, y lo que queremos es nuestra familia, queremos nuestra casa y queremos guardar Torá y queremos que Dios sea el centro de nuestras vidas y tener una vida para Él. Eso es lo que queremos. Y creo que esa fue la prueba de ADN para nosotros confirmar de que para nosotros ya las cosas de este mundo o lo que nos pueda dar la profesión es una bendición, pero Él es la prioridad para nosotros. Entonces eso para nosotros fue nuestra prueba de ADN. Wow, hermosos. Bueno, muchas gracias, Linz, muchas gracias, Maru. Ahora verso 4.
El Señor está en su santo templo. El Eterno tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Gracias, Cindy. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor está constantemente, está permanentemente, está en todo momento buscando personas para manifestar su gloria a través de ellas, incluso para manifestar su gloria a las naciones y a muchas otras personas por medio de estos a los cuales Él está examinando y buscando constantemente. De hecho, la palabra examinar aquí implica como una investigación profunda, ¿cierto? El Señor ya sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Él ya sabe lo que hay en el corazón de todos los que estamos aquí conectados. Él sabe nuestros pensamientos antes incluso de que los pensemos. Pero muchas veces el Señor está colocándonos a nosotros a prueba, y todas estas pruebas que nos han compartido, el Señor nos está colocando a nosotros a prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta qué es lo que está en nuestro corazón. Él ya conoce nuestro corazón, pero quiere que nosotros sepamos qué hay dentro de él. Si nosotros somos o no somos capaces de resistir esa prueba. Lejos de pensar que las cosas del mundo son buenas, muchas veces pueden ser incluso hasta maldición para los impíos. De hecho, esto de examinar el corazón me hizo pensar mucho en Génesis capítulo 3 y se los quiero compartir. Génesis 3:8, que dice, y oyeron la voz de Adonai Dios que se paseaba en el huerto. Estaba el Señor, estamos hablando de Adán y Eva y estaban en el Edén, ya después de haber tomado el fruto que les dijo que no tomaran. Y dice, y oyeron la voz de Adonai Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Eterno llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No era que el Señor no supiera dónde estaba Adán, él ya sabía en qué palo estaba incluso. Él quería hacer entender a Adán dónde estaba, o sea, por qué se estaba escondiendo, por qué estaba guardándose de la presencia del Señor, por qué estás haciendo esto. Esa es la pregunta. Y para eso viene la prueba, para que el Señor nos muestre a través de los golpes, a través de la trillada, de qué somos capaces y en dónde estábamos y a dónde nunca más vamos a volver. Por eso a continuación quiero presentarles a Darío, a Indira, unos grandes amigos para nosotros que los amamos con todo el corazón. Y la pregunta para ustedes es, cuéntenos chicos, ¿ustedes ya han tenido o no han tenido una prueba de ADN? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Un abrazo gigante, les amamos mucho. Pruebas, abrimos el diccionario de pruebas que tenemos y cogimos una así como al azar y hemos listo, ¡pum!, la que caiga. Es bien amplio. Y como es bien amplio, entonces les vamos a contar una así de rápido. Le pusimos por título a esta prueba que tuvimos en el 2015 y fue muy fuerte, las crisis derriban ídolos. Y las crisis quitan escamas de los ojos. Y todo surge a raíz de que, pues, viniendo yo como una especie de, abro paréntesis, pseudo prosperidad económica y de muchísimas cosas que el mundo me ofrecía, dado el sector en el que trabajaba los hidrocarburos, pues yo tenía a Dios muy como de escampadero, decimos aquí en Colombia. Sí, realmente lo teníamos al Señor como una especie de papá bombero, solo en el momento en que necesitamos algún tipo de asistencia, cuando la llama llega, ¡boom! Pero resulta y pasa que una vez por cuestiones globales, ese gremio se va a pique y me es derribado de ese ídolo del que yo tantas veces me apalancaba, muchas cosas pasaron. Pasaron muchísimas cosas impresionantes, y la que hoy en día es mi esposa, que para aquel entonces no lo era, pues era una persona con la que pues teníamos una relación, pero realmente tenía que entrar en un proceso de crisis tan fuerte que terminaría impactando la vida de mi hermana, de mis papás, mi propia vida, la de mi esposa, para darme cuenta de que tenía ese trabajo, ese estatus, esa economía, esa robustez en cuanto a mis finanzas como el ídolo principal. Y además de eso, tenía escamas en los ojos porque realmente no estaba viendo la hermosa joya que Dios había puesto a mi lado. Y es mi esposa, y se llama Indira, y no por casualidades de la vida también se llama Esmeralda. Entonces yo digo, bendito y alabado sea el que está en todo lo alto, y le doy gracias a Dios porque yo terminé a mediodía hoy el estudio de Apocalipsis con mi hermano Lincoln, donde él decía, Apocalipsis 4, Dios está las 24 benditas horas del día recibiendo alabanza.
con 24 hombres postrados delante de él, con un escenario al frente de sus ojos como ningún otro ojo ha visto. Bueno, Juan lleva un espíritu, sí, impresionante, o sea, y aún así tiene el tiempo para observar a los hombres, observarnos a cada uno de nosotros en ese momento de dificultad, en ese momento de prueba. Aun cuando lo tiene el espectáculo y el despliegue más hermoso creado enfrente de sus ojos, aún tiene instantes para nosotros y lo hace también las 24 horas del día. Entonces, bendito y alabado sea Dios por cada una de las olas. Te va a golpear, te va a llevar a la orilla, te va a querer de nuevo devolver, te va a hacer golpear contra la roca, te va a doler muchísimo, pero pues de una forma u otra, igual que el lino, era parte del proceso para realmente derribar muchas cosas que le estaban quitando a él su lugar. Bendito sea el Señor por eso, bendito sea el Señor porque esa crisis nos enseña a guardar ese primer gran mandamiento y yo pienso que de ahí para debajo pues todo es para bien. Bendito y alabado sea el Señor por eso. Así es, mis amores. Gracias por invitarnos y hacernos partícipes de este pequeño instante. Bendito es el Señor que esa prueba también los acercó a mi vida. Gracias, Dari e Indira. Se aprobado totalmente 100% ADN. Sangre azul, dijeron. Bueno, verso número 5 con nuestros desafiantes Cariel y Ela. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Bueno, uy, está como fuerte. Esto cada vez va subiendo de nivel. Las pruebas que nos están contando nuestros amados, pero bueno, el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Bueno, acá nos dice David, el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Vamos a ir a Romanos 1, del 18 al 32. Mi querido esposo nos ayuda a leer, por favor. Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Gracias, Cielo. Bueno, entonces acá como vemos en Romanos, el Señor aborrece totalmente la violencia, el pecado y a quien lo hace. Por acá nuestro hermano Linz lo decía en el chat.
Esto derriba el argumento del mundo que nos dice Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y no, como lo estamos viendo acá en Romanos, Dios aborrece el pecado y también, pues, obviamente al pecador. Entonces, acá tenemos la explicación muy detallada, pues, de todo lo que el Señor aborrece, de cuánto aborrece Él que haya todo este tipo de perversidades en el mundo, como lo vemos pues en nuestros días, ¿cierto? Vemos muchas perversiones, muchas maldades, ¿cierto? Muchas personas que hacen el mal, entonces el Señor, sin duda alguna, aborrece a estas personas. Y acá podemos ver que una de las cosas o una de las formas más terribles del odio es la indiferencia. Entonces acá vemos que el Señor en Romanos está diciendo, yo aborrezco al malo y le soy indiferente, ¿cierto? Acá está diciendo que los entrega a una mente reprobada. Es como decir, el Señor nos está diciendo a esta persona ya para qué la disciplina, ¿sí? O sea, como que la entregó a su suerte, ¿sí? Está diciendo como que ya que haga lo que quiera y después al final le arreglamos cuentas, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que nos dice acá en Romanos. En cambio, también el verso tiene como dos partes, ¿cierto? Porque nos empieza diciendo Jehová prueba al justo. Entonces, vemos que el que agrada a Dios, el que se esfuerza en buscar a Dios, vale la pena que lo pruebe y que Dios, pues vale la pena que tengamos pruebas, vale la pena que Dios nos pruebe. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo que a los impíos son al que el Señor no los prueba. O sea, el Señor le dice a los impíos, vaya, haga lo que quiera. Pero si el Señor nos tiene por justos y tiene la esperanza en nosotros de que pues está viendo el fondo de nuestro corazón y dice, no hay esperanza, nos está dando la oportunidad de conocernos para que nos perfeccionemos, así como el lino que nos machaca y nos machaca para que seamos hermosos al final. Entonces, pues si el Señor nos está teniendo en gran estima, pues obviamente van a venir las pruebas. Y acá vemos en cambio que si el Señor es indiferente con nosotros, si el Señor ni siquiera se enoja con lo que hacemos, pues debemos tener cuidado porque estamos siendo aborrecidos. Es como un papá ahorita que nosotros somos papás, pues nosotros queremos obviamente educar a nuestro hijo. Y pues si él hace algo malo, pues como es nuestro hijo, no vamos a ser indiferentes, o sea, no nos va a dejar de doler o no vamos a querer no disciplinarlo por algo que está mal. Entonces lo mismo hace el Señor, ¿cierto? El Señor prueba al justo porque le está diciendo es nuestro Padre y quiere perfeccionarnos para Él. A continuación, vamos a escuchar a nuestros amados amigos, Cariel y Ela, y nos van a responder a esta pregunta de si ya han tenido una prueba de ADN en sus vidas. Hola, ¿cómo están, familia? Vemos ahí a todos los que han participado. La verdad que Dios ha sido bueno porque nos ha tenido como justos. Y hoy les vamos a contar un poco de nuestras pruebas. Mi prueba más grande fue casarme con un argentino. Mentira, es broma, solo quería decirlo y empezar a decir así. Nuestras pruebas. Una de nuestras pruebas que hoy les queremos compartir es en cuanto el recorrido de la cuenta del hombre. Creo que eso para nosotros fue ese recordatorio que justo estaban diciendo ustedes, que es que nos pone a pruebas para ver qué hay en nuestro corazón y de qué somos capaces, si hemos o no, de guardar sus mandamientos. Como se recordaron, no sé si se recuerdan, pero hoy les traigo a colación, en la cuenta del hombre hicimos 50 videos. Fueron 50 videos que hablamos de cómo moldear el carácter. Y nosotros lo hicimos porque nosotros teníamos ese deseo de nuestro corazón de que el Señor moldeara nuestros corazones. Pero cuando tú pides que Dios moldee tu corazón, de verdad que no sabíamos que iba a ser literalmente moldear nuestro corazón. Porque cada vez que nosotros, o sea, créanlo o no, por ejemplo, era un día de hablar, no sé, de hablar bien, de refrenar nuestra lengua. Y ese mismo día venía una prueba, sea por parte de nosotros, sea por parte de entes externos que llegaban a nuestras vidas y nos daban esa prueba. Pasaba otra cosa y era una prueba tras prueba tras prueba. Exactamente, fue un tiempo, creo que muy, muy hermoso. Fue muy duro también, porque era cierto, no, hoy tenés que comprobar tu corazón o integridad.
y venía una prueba de integridad. Y es muy duro realmente. Nosotros 50 días atravesando ese tiempo hermoso, pero a la vez difícil. Y creo que como decían cada uno de los testimonios que contaban, ¿no? Qué impresionante es que es ese proceso, como veíamos en el lino, que a veces duele, a veces es difícil, pero qué necesario es, ¿no? Como la corrección al hijo, y el realmente saber que el Señor no se aparta de nosotros, no se aparta de este proceso, y no deja nunca de confiar en nosotros, y eso es lo mejor de todo. El día que no tengamos pruebas, es un día cuando realmente tenemos que preocuparnos, ¿no? De que cuando esté todo muy, muy, muy bien, de excelentemente bien, y no venga ni una prueba, alertémonos y fijémonos qué está pasando, porque creo que es importante que el Señor nos pruebe constantemente y nos forje su carácter para ser como Él, ¿no? Y ese tiempo fue hermoso, así que chicos, muchas gracias por permitirnos este espacio. Bueno, y antes de terminar, mi proceso dice que fue hermoso ese tiempo, pero fue difícil. Ese tiempo fue muy difícil, fue lleno de pruebas. Yo sé que mi proceso dijo hermoso, 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 pero fue difícil, fue un tiempo difícil porque de verdad venía, o sea, yo estoy viendo aquí las cuentas del hombre y, por ejemplo, la ansiedad. Yo en ese tiempo estaba muy ansiosa porque como en Guardia Vieja 3948, donde vivimos siempre, estaba Lins, que siempre decía, cierran la puerta, cerraban la puerta, estábamos protegidas porque teníamos personas arriba, pero yo aquí no tengo a nadie conocido, entonces era complicado que mi ansiedad no estuviera de que alguien pudiese abrir la puerta, pues, siendo que no había nadie. Entonces cada vez venían, por ejemplo, yo aquí estoy leyéndolos, ¿no? El de juzgar a las demás personas, el de ser quejosos. Entonces cada día venía una prueba distinta que se aumentaba como en su poder. Yo decía, Señor, yo sé que somos tú. Como al principio empezaron, que decía, Dios elija a sus mejores guerreros para sus batallas. Y decía, Señor, ya, Dios, ya, ya, Diosito, Dios me has mirado a los ojos, ayúdame nomás. Entonces, bueno, gracias por este tiempo y continuamos con esa. Muchas gracias, Cariel y Ela. Exacto, ya a veces hay momentos en el que uno dice, ya soy un lino lindo, ya estoy lindo, ya déjame de dar rastrillo porque ya soy lino, ya. Mentira, no, el Señor sabe hasta qué punto, de hecho, y Él nos ve, como dice la palabra, Él nos ve ya como seremos, así que reconfortémonos en esto. Sigamos y ya nos quedan solo 2 versículos. Ahora invitamos entonces a Oscar y Ocabet para que lean el verso 6 de este Salmo 11. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Entonces ya empezamos a ver el desenlace y vamos a empezar a ver que esto es precisamente lo que les espera a aquellos a los que no fueron pasados por el fuego aquí en vida, ¿cierto? Los que no fueron pasados por las llamas, por la triturada del lino, por las llamas por las que es purificado el oro, aquellos a los que no fueron probados aquí en la tierra, vendrán para ellos calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. De hecho, yo les hago a ustedes una pregunta y otra vez activamos el chat. ¿Prefieren ustedes estar en fuego, a prueba, trillados aquí en esta vida, aquí en la tierra, en esto temporal, en esto que a lo mucho nos tomará 120 años a los más saludables? ¿O estarían ustedes dispuestos, o sea, prefieren estar aquí en fuego en este momento temporalmente o en fuego en la eternidad? ¿Qué me dicen? ¿Es mejor estar en fuego aquí ahorita o es mejor estar fritándonos en la eternidad? Precisamente en el capítulo 20 del Apocalipsis, podemos ver desde el verso 11 al verso 15 y les leo. Dice, y vi un gran trono blanco, como nos decía ahorita Darío, estaba Johanán en esta visión, y dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, el final no va más. Aquí se acabaron los 90 minutos de la edición. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. A mí me da mucha risa las personas que a veces dicen, oh, pero es que yo siempre he sido bueno. ¿Bueno frente a qué? ¿Frente a sus ojos o frente a lo que está escrito en estos libros? Que sabemos qué libros de qué libros estamos hablando, ¿cierto? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versos 15, póngame mucha atención, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que sabemos que es otro nombre que le damos a la Torá gracias al curso básico de capacitación, fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Entonces, retomando nuevamente la pregunta anterior, ¿ustedes desearían ser pasados por el fuego ahora para ser pulidos y llegar a la eternidad con el Señor y ver su rostro? ¿O desearían estar en este lago de fuego por toda una eternidad? Que no estamos hablando de 15 minutos, estamos hablando de toda una eternidad. Una eternidad. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que tener siempre en la mente cuando viene una prueba. Bueno, ¿yo prefiero esto o prefiero estar en lava toda una eternidad? De hecho, a continuación, quiero invitar también nuevamente a Oscar y a Jocabet, y me gustaría o nos gustaría que nos contaran, ¿ustedes ya han tenido o no han tenido una prueba de ADN? Cuéntanos. La respuesta más bien sería, ¿cuál de todas es la buena? Bueno, Sí. realmente teníamos planificada otra, pero ahorita que antes de que empezara el tiempo, nos estábamos acordando de una que fue y que se prestó mucho ahorita a lo que estás hablando, Daniel. Hace algunos años atrás, sí, ya algunos años atrás, andábamos todavía nosotros y de novios, faltaba un poco para casarnos, y yo trabajaba con una persona que puso un negocio en la zona aquí del estado, y resulta ser que pues un día viene él, fuimos al banco a sacar la chequera porque se habían acabado los cheques, y me pide que vayamos con un ex trabajador de él, y porque se negaba a verlo porque andaba afuera, y resulta que sí lo encontró. este, y pues bueno, empezó a hablar con él, y este hombre, aunque era un hombre pues cristiano, le metió unos zapes en la boca a este hombre, se subió en el carro que era el carro de nosotros, y se subieron en el asiento trasero, porque iban a ir a ver a otra persona que iba a desmentir lo que él estaba comentando, y resulta ser que cuando yo veo en el espejo retrovisor, pues veo que ya traía sangre en la boca este hombre, y yo me fricié, me quedé congelado. Y resulta que vamos en camino, dice, pues ya te voy a decir qué pasó, ya te voy a decir qué pasó. Déjenos aquí, me bajé, bueno, se bajaban ellos, yo me seguí en el carro más adelante, y resulta ser que el hombre, el ex trabajador, salió corriendo, y pues no supimos dónde se metió, regresamos a su casa, y llegando a su casa estaba la policía, y sin más ni más nos empiezan a tratar como secuestradores, me bajan a mí del carro, me empiezan a preguntar que dónde lo fuimos a tirar, que dónde lo fuimos a matar, que bueno, fue una cosa impresionante. Ahorita ya lo platico sonriendo, pero fue una cosa tremenda, estresante. Mi esposa, pues le hablé y le dije, ¿sabes qué? Pues ya nos vamos a entregarle el radio a su familia de esta persona, y y pues vamos para allá. Y resulta ser que pues nunca llegamos, el teléfono ya no sonó, ya no pude contestar, nos trataron como maleantes, así literalmente, algo así, el cártel de Oscar. Es que en ese tiempo en México empezaba lo que eran los levantamientos de personas y el secuestro, entonces justo en ese tiempo se dio esa situación, y como trabajábamos los dos juntos en el mismo trabajo, pues yo loca porque ya en la tarde ya era un 24 de diciembre y no podía cerrar porque pues no sabía nada de él, y hablando a todo el mundo, ambulancias, policía y todo, hospitales, nadie sabía, y hasta que mi cuñado me dice, ¿sabes qué? Vuelve a marcar a los, pues sí, a los separos,
y marqué y me pidieron referencias, características de la persona y todo, y sí, sí coincidía la de él. Y es que 2 semanas antes habían dicho de un carro blanco que andaba levantando gente y tirándola ahí en sabrá de dónde, y yo traía un carro blanco, entonces todo coincidió. Total que me meten a un separo. Ahí donde me metieron a mí era horrible, era una cosa horrible. Estaba en ese momento un muchacho que se había cortado en la parte aquí de las muñecas, de las manos, porque se había robado una pantalla, bueno, una televisión creo, pero quiso brincar unas láminas y se cortó, lo estaban cosiendo ahí a valor mexicano. Yo ahí con el sangrerío ahí en el lugar, no, 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 y yo decía, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Resulta ser que ya cuando me cambié un poquito, empiezo a platicar con este muchacho, su abuelita era creyente, pero él pues no había hecho caso a la abuelita, entonces resulta ser que me puse a predicarle y ya hacía yo una oración y le decía, Señor, pues ya si me trajiste aquí para predicarle a este muchacho, pues ahora sí ya déjame salir, porque nos estaban diciendo que por la forma en que estaba presentándose las cosas, nos podían dar hasta 20 años de cárcel fácilmente. Entonces yo decía, ¿cómo es posible esto? Pero finalmente, como era un 24 de diciembre, no estaba el licenciado del Ministerio Público, lo hicieron venir y total que a las 5 de la mañana que fuimos a declarar del día 25, nos dicen, ya está, sí, ya entendí qué pasó aquí. Hay un malentendido. A las 5:40 de la mañana nos dejan salir y bendito sea Dios, no afectado en el carro porque decían que nos habían podido sembrar algo, pero sí, algo así nos pasó y pues bueno, Una muy dura son prueba. pruebas de ADN. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bendiciones. A ustedes por compartir semejante testimonio. Gracias, Oscar, y gracias, Yocabel. Bueno, sigamos y vamos dando ya cierre. Verso número 7 con Abby y Josh. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Bueno, entonces este verso 7, ya el último verso del Salmo, es un verso esperanzador, ¿cierto? Venimos, esto ya como que vamos terminando el lino, ¿cierto? En la parte final es el lino azul que estábamos viendo. Entonces, para abordar este verso, vamos a ir a Santiago 5 y a Salmos 5, que nos llevará a ver un poco sobre la justicia de nuestro Señor. Santiago capítulo 5, verso 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Salmo capítulo 5, verso 4 al 7 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Bueno, gracias, Cielito. Bueno, entonces acá en estos dos pasajes que acaba de leer mi esposo, vemos cómo el Señor es justo y ama la justicia. Y hay de los que ríen ahora, pues llorarán después. Como decía mi esposo, es mejor estar en fuego acá, ¿cierto? 120 años por mucho, que estar pues fritándonos en la eternidad. Las riquezas de este mundo también acá, como lo vemos en Santiago, pues son temporales, ¿sí? Esto se desvanecen.
Y estas mismas riquezas de este mundo pueden estar impidiendo que se vean las necesidades reales. Entonces, acá vemos cómo la justicia del Señor se manifiesta. Vamos ahora a ir a Salmos 76. Dice, glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, Selah. Ciertamente, la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad al Señor vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Gracias, cielo. Bueno, entonces acá seguimos viendo que el Señor ama la justicia y juzgará a los impíos. Acá también vemos que, como lo hemos venido hablando a través del Salmo, debemos tener una visión al tiempo futuro, no de nuestras circunstancias presentes y de nuestras múltiples pruebas, sino que debemos tener esa mente y nuestro corazón en el futuro y en la eternidad con nuestro amado Salvador, para que Él, como dice al final del verso 7, nos permita mirar su rostro y gozar pues de estas bienaventuradas que Él nos habla en Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias, cielo. Bueno, entonces acá vemos que dichosos los que lloran porque van a recibir la consolación del Señor y como dice este salmo al final, podremos ver su rostro. A sus hijos, Él les da un trato especial. Por eso veíamos acá a través de todos estos testimonios que el Señor nos mete al horno de fuego para que podamos ser puros como el oro. Se dedica a nosotros para que podamos mirar su rostro, como lo decían, pues Él tiene tanto cuidado de nosotros, como le decía Darío, que se toma todo, digamos que su tiempo teniendo tantas cosas mejores que nosotros, ¿cierto? Pero entonces sí, igual se toma su tiempo, no somos nadie, no somos nada, o sea, somos tan insignificantes, sin embargo, Él nos da un trato tan especial y se dedica a nosotros tanto, por medio de la prueba para que podamos, como dice acá el último verso, pues ver su rostro. Por eso pues esta es una invitación, una esperanza que vemos acá con todas estas bienaventuranzas, estas recompensas, estas promesas que el Señor nos da, a que nos deleitemos en Dios, tengamos paciencia, podamos afirmar nuestros corazones cada día, nos quejemos menos, así estemos en prueba, nos deleitemos en que el Señor nos pone a prueba porque podremos disfrutar del galardón que Él tiene para nosotros, de poder estar con Él y poder ver su rostro. Y pues como lo decía mi esposo, el Señor está formando en nosotros ese carácter que nos va a permitir acercarnos a Él y nos va a permitir estar con Él. Entonces, pues bendito es Él que nos tuvo por dignos de pasar por pruebas y que nos disciplina, considerando que valemos la pena, considerando que
que valemos la pena que pasemos por esto. Y bueno, finalmente este versículo es una buena noticia, a diferencia de lo que él hace con los impíos. Entonces, hablando de buenas noticias, vamos a darle paso a nuestros amigos, Abby y Josh, para que nos cuenten si ellos han tenido una prueba de ADN. Hola familia, Shabbat Shalom, un gusto compartir este tiempo con ustedes. Gracias chicos por este estudio tremendo, edificante, y me encantó cómo hicieron este estudio desde el video de cómo se procesa el lino, y nos han llevado a través de varios testimonios. Gracias por todas las historias alentadoras. Y bueno, hoy también nosotros queremos compartir un tiempo que fue difícil para nosotros, pero a través de ese tiempo pudimos ver y experimentar la justicia del Señor, como decía en el último versículo. Y también esta es una prueba que yo pienso que muchos de nosotros que estamos en este camino nos podemos sentir relacionados, o con cuál nos podemos relacionar, y al final voy a explicar por qué. Pero bueno, esta prueba fue una cuando estuvimos esperando casarnos. Eso tal vez no suena como una prueba, pero en nuestro caso sí fue. Somos una pareja jovencita, un matrimonio joven, entonces dentro de nuestras pruebas, estas pruebas relacionadas con lo que les vamos a contar han sido las más duras para nosotros. Sí, y bueno, nosotros nos conocimos en el marzo de 2020, justo cuando había empezado la pandemia, y ya todo el mundo se empezaba a cerrar. Más bien fue un tiempo perfecto para nosotros conocernos a través de solo medios digitales. Y bueno, después de vernos 2 veces en personas, gracias a Dios pudimos... Yo estaba en Cancún, entonces podía viajar fácil a Estados Unidos porque esa parte del mundo estaba abierta. El resto estaba cerrado, no se podía por el COVID. Sí, y bueno, después de 3 veces de habernos visto, nos comprometimos oficialmente para casarnos. Ya nos habíamos conocido lo suficiente para estar súper seguros que éramos el uno para el otro, y los dos habíamos esperado toda nuestra vida para la persona de Dios, para la persona que Dios tenía para nosotros. Entonces estábamos, y sí, claro que sí, Linz y Maro nos acompañaron a través de todo este proceso. Muchas gracias, son una bendición. Y nosotros en este tiempo, cuando nos comprometimos, estábamos desesperados por casarnos. Ya estábamos listos, pero empezábamos a ver las maneras en que nos podríamos casar, ella siendo de otro país, un país extranjero, y el plan era que venga a vivir a Estados Unidos conmigo. Y bueno, había una opción que era hacer un trámite de visa de comprometidos, que decía el sitio de inmigración de Estados Unidos que duraba 1 año aproximadamente. Nos parecía bastante. Un año desde que metías los papeles, entonces había que hacer los papeles primero, un poquito más de 1 año. Sí. Y la otra opción era casarnos en el extranjero, en otro país, hubiese sido Argentina o Ecuador, o Cancún, y luego yo venir a Estados Unidos y esperar para que vengan los papeles de esposos. O sea, otra vez esperar estar separados por un largo tiempo no nos parecía favorable. Entonces, no sabíamos qué hacer. En un momento se nos ocurrió aprovechar una visa que ya tenía de turista y casarnos en el extranjero, y venir con esa visa turista para casarnos y en Estados Unidos otra vez y empezar nuestra vida de matrimonio. Pero eso hubiese sido ilegal. Eso no era legal, pero estábamos tan entusiasmados de casarnos que muchas veces lo consideramos. Y ya habíamos planificado la boda y todo cuando... Teníamos la boda como 3 veces en 3 países distintos. Y se continuaban a retrasar los planes. Dios nos estaba dirigiendo a través de este tiempo, y al final decidimos hacer la visa de comprometidos, que iba a ser 1 año. Y ese fue un tiempo difícil. La espera nos pudimos ver solo una vez en ese año, porque entrar y salir de Argentina era casi imposible. Y entonces en ese tiempo nos costó mucho porque no sabíamos cuándo iba a llegar la visa, todo era bien incierto. ¿Cómo se dice? Incierto, ¿no? Incierto. Inmigración no te dice nada, no te decía si iba a faltar 4 meses, si iba a faltar 5 meses,
si iba a faltar un año y cada vez los casos se espaciaban más. Al día de hoy, de hacer una visa de prometido puede durar 2 a 3 años. Y bueno, y también salir de Argentina era otra cosa que nos preocupaba, que parecía que no se podía. Nuestro amigo Elvis se quedó en una... Atrapado después de visitar a su novia, a su amada Yami. Y, y también nos costaba la relación a la distancia, estar pendientes a los mensajes, cada día tener que estar en el celular tanto, que a ambos no nos gustaba tanto ya para empezar. Fue muy difícil, pero finalmente llegaron la visa para empezar a hacer todo el proceso de llegar acá, y se canceló el vuelo que ya habíamos comprado para ella, para llegar, y de un día a otro tuvimos que sacar otro vuelo para que ella pudiese llegar. Y bueno, al final todo salió bien. En un día, ese día, bueno, veníamos con todo el estrés de que no venían los papeles, Dios trabajando en nuestra paciencia una y otra vez, viendo dónde nos podíamos casar, tal vez casarnos en Argentina, porque también queríamos que toda nuestra familia esté junta. Pero a la final decidimos hacerlo todo legal, casarnos aquí en Estados Unidos, hacer todo bien aquí. Pero ahora no había manera de salir hasta que nos cancelan el boleto que ya habíamos comprado. Pero ese día encontramos otro boleto que solo salía ese mismo día. Entonces ahí teníamos que tomar la decisión si ese mismo día me iba, pero gracias a Dios mi mamita me había dicho un mes atrás que arregle la maleta. Entonces ya ese día yo ya tenía las maletas arregladas, porque hace un mes había empezado a regalar mis cositas, a armar mis maletas. Entonces ese día finalmente compramos el vuelo y 2 semanas después nos casamos. Sí, y bueno, todo salió de acuerdo al tiempo que Dios tenía para nosotros. En ese tiempo aprendimos mucho, desarrollamos la paciencia que Dios quería que aprendamos. Nos dimos cuenta que éramos muy impacientes, y que nos faltaba confiar en Dios. Entonces, estar en esta situación donde no se sabía cuándo iba a venir la fecha, para algo que ambos pensamos que era justo, algo que era bueno para nosotros, nos causó estar completamente en dependencia a Dios, o sea, orar, suplicar cada día para que vengan los papeles. Y estaba pensando a cómo concluyeron con ese salmo, hablando de nuestro Mesías, que nosotros ahorita estamos en una situación similar, esperando el día donde vamos a poder estar unidos con nuestro Mesías, con el Rey de Reyes, el que nos va a llevar a un nuevo mundo, una tierra donde realmente va a haber justicia, algo que anhelamos mucho, y aprendimos a través de nuestra propia experiencia que todo va a venir en su tiempo, que el tiempo de Dios es perfecto, y el que se mantiene fiel hasta el final, ese va a ver su llegada y la justicia. La Entonces, paciencia. con eso nos quedamos. Un abrazo a todos, les amamos muchísimo. Gracias. Muchas gracias, chicos. De hecho, Josh termina con lo que empezamos. Lemenatsea, el que venciere. Como comenzó este salmo, el que venciera. El salmo al director del coro de los salmistas, ¿cierto? De hecho, gracias por compartir estas historias a todos. En realidad fueron momentos, todavía tengo un poco arrugado el corazón de escucharlos. Muchas de esas pruebas incluso fui yo testigo, y pues precisamente se volvió un poco más personal el asunto. Y también nosotros, mi esposa y yo, hemos pasado también por prueba de ADN. Y bueno, no quiero hacer más largo, simplemente quiero contarles algo muy cortico. Estaba seleccionando también de la lista inacabable incluso a veces de pruebas, pero una en particular, yo decía con mi esposa, es bien interesante o bien particular el hecho de que todos quieren tener ese primer año de casados, pero el primer año de casados para nosotros fue el año más desafiante de toda mi vida, literal. En realidad cambié de una industria en la que trabajé 16 años, que fue la aviación, a volver a empezar de cero, volver completamente a empezar de cero. Estaba aprendiendo a ser esposo, estaba aprendiendo a hacer, bueno, en este caso lo que me dedico hoy en día, que es ser desarrollador de software. Estaba aprendiendo a muchas cosas, incluso estaba aprendiendo a vivir en tierra caliente, porque yo vivía en Bogotá. Los que conocen Bogotá saben que es una temperatura media de 15 grados.
y me vine a vivir a los llanos en Colombia. Estaba aprendiendo incluso a controlar la temperatura de mi cuerpo, estaba aprendiendo muchas cosas que para mí eran nuevas. Y para acabar de completar, eso fue el año pasado, me vengo en febrero del año pasado para acá, hace ya un año larguito. Y resulta que en febrero nos damos cuenta de que también voy a aprender a ser papá. Entonces ha sido un proceso de desafío continuo y constante en el que el Señor siempre nos ha mostrado que a pesar de que hemos sido, y incluso el Señor nos ha trabajado muchas cosas a nosotros en el carácter, a mi esposa y a mí, pero sinceramente tengo que decir que mi esposa ha sido la que más aguante ha tenido. Y lo digo con mucha vergüenza porque en realidad pues sé que ha sido ella la que más duro ha tenido que llevar la carga en muchas cosas. Incluso el año pasado cuando me vine yo a estudiar aquí, porque literal me vine solamente a estudiar, ella era la que proveía el hogar. Entonces adicionalmente el Señor empezó a trabajar en mí en algo que para mí no era, o sea, no era común. Desde los 16 años que yo salgo de mi casa, siempre trabajé, siempre me mantuve yo mismo. Y llegar a una época ahorita a los 33 años en donde tengo que cambiar completamente muchos hábitos e incluso ahora depender de ella fue muy fuerte para mí. De pronto si algún hombre en algún momento ha tenido esta prueba digamos, de no poder proveer su propio hogar y tener, bueno, por lo menos la bendición de que su esposa es quien lo hace, esa fue mi trilla del orgullo total. O sea, eso fue la parte que más el Señor yo creo que me trabajó. Y pues nada, simplemente quería compartirles que el primer año para nosotros fue esa prueba de ADN que como ven ustedes ahí en el centro de la imagen salió positiva también. Gracias al Padre hemos tenido un hermoso bebé. Es con las que más es llorar. Y ahora quiero finalizar entonces preguntándoles a todos ustedes, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Ahora, ¿ustedes han sido? No, más bien cambio la pregunta. ¿Ustedes han tenido o no han tenido una prueba de ADN? Quiero que pongan ahí en el chat o coloquen una reaccioncita y me digan, ¿ustedes han tenido o no han tenido ya una prueba de ADN? ¿Qué me dicen ahí? Sí, varias. Dice, sí, gracias a Dios. Mira, hay manitos arriba, hay muchas manitos por aquí arriba. Diariamente dicen. Entonces quiero decirles que así ustedes como las 7 familias hermosas que conocimos hoy y nosotros, ustedes como nosotros también son ADN compatible. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor tenga a nosotros misericordia, nos muestre su rostro, que el Señor nos mire con agrado y nos conceda su paz. Ha sido para nosotros un honor compartir con ustedes hoy y que el Señor me lo recontra bendiga. Shabbat shalom.